pedagógicas, discursivas y evaluativas en el área de humanidades. Mi directora de tesis es la doctora Julieta Arcos Chivo. Como modo introductorio, bueno, la educación desde tiempos atrás nos ha prometido una educación contemporánea que se percibe universalmente como el máximo vínculo de movilidad social. En este movimiento social que ha tenido, la democratización de sus conocimientos siempre nos lleva hacia una promesa y hacia una evaluación de ciertos resultados. Por ende, la promesa institucional que nos hacen las escuelas siempre nos dice que va dirigida hacia la democratización del conocimiento, hacia la movilidad social basado en el mérito y hacia una neutralidad académica y conectividad. Cuando nos damos cuenta y estamos adentro de una universidad o de una escuela, nos damos cuenta de que el conocimiento sigue siendo un monopolio del saber legítimo. No cambia, sigue siendo solo para ciertas personas. También nos damos cuenta de la clasificación social que tiene, que está disfrazada dentro de un mérito académico, y que la reproducción sistemática de las jerarquías en las clases sociales sigue siendo con un capital cultural. Dentro de ello, cito a Max Weber, que nos dice que el Estado moderno se define por el monopolio del saber legítimo, de la violencia, lo que se implica en la institución y se regulariza. 1919. En este caso, llevándonos a la problemática de mi investigación, es la universidad como un campo de poder. La Núñez ya nos decía que introdujo que es una diversidad sin precedentes en el aula. Al conversar o al converger con ciertos estudiantes con capitales culturales drásticamente distintos, que los juntas todos en un mismo lugar. En este caso, a los diferentes alumnos con capitales diferentes están siendo o teniendo desigualdades que no se percasen, ni se reconfiguran bajo nuevas lógicas. En este ámbito, la idealización de los modelos dentro de las universidades nos hablan de una equidad, de una inclusión, de un reconocimiento de la diversidad de saberes y sobre todo nos vamos a ir a una formación integral del pensamiento crítico, el conocidísimo MAVE, que más adelante se los voy a contar. En el campo de las prácticas cotidianas vemos en todos los días una jerarquización dirigida de disciplinas y de epistemologías. En este caso, la descalificación de códigos culturales no homogénicos y los mecanismos de legitimización de favores del capital cultural previo. Para entender un poco de las violencias de las que voy a estar trabajando, armé una pirámide de las tipologías de las violencias. En este caso, conocemos que la violencia directa son aquellos actos físicos o verbales que se le hace a un agresor y se identifica que me están violentando. Están también las violencias estructurales. Las violencias estructurales nos hablan de la desigualdad y la marginación general. En este caso, son los injustos como la pobreza y los sistemas sociales. La violencia cultural son los discursos y valores que legitimizan y validan otras formas de agresiones. Y en donde yo voy a entrar sobre todo es en el poder, la identidad y en el conocimiento, que en este caso es la violencia simbólica e institucional. ¿Por qué? Porque analizamos normas y lenguajes que imponen las autoridades y son interiorizadas como legítimos. No nos damos cuenta que nos están violentando. Los damos por hecho porque ya damos por hecho que nos están dentro de una normatividad y por lo tanto no lo conocemos como una violencia. Dentro de ella también está la violencia epistémica, que la violencia epistémica es la dominación de saberes homogénicos que anulan perspectivas y conocimientos alternativos. Y otros tipos de violencias están las perspectivas de géneros, que también está la violencia general y la violencia de género, que ya agrava múltiples capas de opresión. Dentro de la universidad tiene tres dimensiones, la Universidad Veracruzana, que nos violentan y no nos damos cuenta que están dentro de su misión, valor y de su normatividad. En este caso están las dimensiones institucionales, dimensiones pedagógicas y dimensiones evaluativas. En las dimensiones institucionales es todo el esqueleto, todas las leyes, las normas, los reglamentos, las estatutos, las políticas universitarias que determinan quiénes pertenecen y quiénes no. En la dimensión pedagógica es toda la dimensión del aula, lo que el profesor enseña, las decisiones didácticas, las imposiciones del lenguaje legitimado, la ejecución de la autoridad y lo que no se discute. Y dentro de la dimensión evaluativa son los filtros exclusivos de cómo nos dan una calificación o cómo llegamos a ese mérito de la calificación. Los sistemas de calificación, las métricas de acreditación y hasta mecanismos disciplinarios normalizados con el pase de lista que también se lleva hacia un control dentro del aula.
Dentro del contexto universitario, que es donde se va a situar mi investigación, bueno, la Universidad Veracruzana nace en 1949 y está creada 1944, perdón, y está creada dentro de un contexto posrevolucionario para hacer una expansión de desarrollista. Dentro de que fue creada, crea también una democratización del acceso a la educación en el Estado y a la formación de profesores comprometidos con el desarrollo regional. En este caso, tiene una misión social. Dentro de su misión social, llega el modelo contemporáneo, llega el MEIF, con un modelo de integración y flexibilidad, cuando está diseñado teóricamente para desplazar la autoridad del profesor, instalar un aprendizaje autónomo basado en competencias y centrado en el estudiante. La realidad estructural que nos da después de que crea el MEIF, después de que nacen otros modelos educativos, es que a pesar del diseño normativo que se tiene dentro de la Universidad Veracruzana, la arquitectura de la UV sigue albergando relaciones de poder, tradiciones y formas exclusivas que también nos llevan hacia una forma de violencia. Si los ponemos y los vemos más contextualizados, el currículum, el MEIF, el sistema de evaluación y la normatividad universitaria, más la interacción pedagógica, el lenguaje de los docentes y la clasificación de los estudiantes, nos lleva hacia una violencia simbólica. Y esa violencia simbólica se ve manifestada en la desigualdad legitimizada, la exclusión no percibida y la imposición del arbitrario cultural. En este caso, la producción de las instituciones desigualdades, de esas desigualdades, se ven en tres aspectos. La normatividad, que es el marco, que son esos reglamentos, esos lineamientos que regulan conductas, que determinan los márgenes de acciones de los actores y brindan el poder a esas instituciones. En el currículum, que es la selección, que no es un índice neutral de esos temas. Los temas ya están dados por hecho, o más bien hay un aparato más grande que selecciona esos temas y por lo tanto no son temas neutrales que se seleccionan para poderlos compartir. En esta jerarquización de los temas vemos más que hay valores que se les da más valor que a otros y algunos son desechados. Y en las evaluaciones también se jerarquían estas desigualdades, estas violencias, ya que nos llevan a los sistemas de calificaciones que rara vez delimitan o más bien limitan a medir el aprendizaje técnico, sino que actúan como mecanismos de producción de clasificaciones sociales, otorgando un reconocimiento o ejecutación exclusivas hacia aquellas trayectorias de los estudiantes que hayan teniendo, marcando una desigualdad dentro de esas trayectorias. La cartografía de las disciplinas humanísticas, porque fueron seleccionadas 4 licenciaturas, 4 facultades del área de humanidades. La primera que se selecciona es historia, ya que historia tiene una misión de una orientación crítica social, utilizado el conocimiento histórico para interpretar problemas actuales sin repetir errores del pasado. Pedagogía fue seleccionada ya que tiene la transición de la formación docente tradicional hacia un enfoque más crítico, el diseño curricular y la investigación educativa profunda. Antropología, porque tiene un enfoque interpretativo sociocultural centrado en el trabajo de campo, la comprensión de la biodiversidad y la intervención comunitaria. Y filosofía, ya que forma el pensamiento crítico, ético y reflexivo, adaptándose a las reflexiones interdisciplinarias. ¿Cuál es mi justificación de mi investigación? Bueno, Bourdieu Passerón nos decía que la dominación contemporánea no requiere coerción física. Su eficiencia radica en ocultar su carácter arbitrario, imponiendo significados de las propias víctimas que reconocen como legitimados. Ahora, lo centro en 4 nódulos. La violencia simbólica no solo no la hace un tipo de profesorado, sino que la violencia simbólica nace desde aquellas jerarquías que son disciplinas y saberes legítimos, también vienen desde aquellos criterios de evaluación y relaciones pedagógicas estandarizadas. Nos hablan también de las normas que operan maneras sutiles y que aparecen neutrales y objetivas. Y los 4 es todo lo naturalizado, todos los sujetos que lo asimilan relacionado al poder como algo natural de las cosas y no se preguntan qué es lo que está pasando más allá. Dentro de mi investigación nace la pregunta de investigación central, que es cómo se configura y se manifiesta la violencia simbólica en el campo universitario del área de humanidades de la Universidad Veracruzana. Dentro de ella se desprenden 5 preguntas que vienen a cabo dentro de la problemática y de las dimensiones, que es de qué manera el currículum y la normatividad contribuyen a la producción y reproducción de esta violencia, cómo incide el individualismo, la competencia y la meritocracia dentro de estas prácticas y cómo experimentan, interpretan y negocian estas violencias los actores. En
qué medidas la universidad es simultáneamente un espacio de reproducción de violencias y de uno de contención de frente a las violencias sociales? Como hipótesis central, tengo que la violencia simbólica no se origina exclusivamente en las acciones individuales del profesorado, sino que responden a una práctica para producir el orden social. En este caso, los puse como anillos externos, desde un macro hasta un micro, porque vamos a analizar dentro de un contexto las lógicas institucionales que exigen normativas, currículos, mecanismos regulados con la UE, y desde un micro que son las prácticas cotidianas, las dinámicas pedagógicas, discursivas y evaluativas que tenemos en el aula, dentro de un núcleo que vamos a analizar la violencia simbólica como jerarquización de un saber natural, que no lo vemos como violencia. Mi objetivo general es analizar las formas de violencia simbólica, institucional, pedagógicas y evolutivas que se manifiestan a partir del estudio de las prácticas pedagógicas disruptivas de la evaluación. En este caso, lo voy a analizar desde un foco analítico, analizando el currículum, la normatividad y la dimensión del poder. Teniendo tres objetivos específicos: analizar cómo docentes y estudiantes interpretan, experimentan, reproducen y negocian, cuestionan las formas de violencia simbólica en la vida cotidiana universitaria, identificar los modelos pedagógicos, las formas de legitimización del conocimiento y las dinámicas de poder que configuran en el campo universitario, y analizar las manifestaciones concretas de violencia simbólica en sus cuatro dimensiones claves: pedagógica, evaluativa, cultural y estructural. Como marco teórico, tengo el motor de la reproducción de la teoría de Bourdieu. Lo vamos a analizar desde el hábito, desde las disposiciones, desde el origen de las formas de hablar y desde las expectativas, algo natural, algo habitual que lo vemos todo el día, desde el capital cultural, que vemos los recursos valorados, los títulos, la dominación del lenguaje académica, los conocimientos previos, y desde el apartado del campo, el espacio social de las universidades y sus reglas del juego. Eso que va camino o va encaminando hacia la violencia simbólica que nos habla Bourdieu, que es la validación del capital heredero como mérito individual y la eliminación de ciertos desapoídos o de ciertos conocimientos. La evolución del campo educativo, también voy a hacer un macro histórico de la posrevolución, desde la mirada de José Vasconcelos, que nos hablaba desde una educación como homogeneización y acceso hacia un modelo superior, la universidad como forma de élite directa. Cuando sale en 1940 a 1980 los modelos desarrollistas tecnocráticos, la lógica expansiva para el capital humano, surge el título como mecanismo de clasificación laboral y jerarquización social, y a una actualización de 1980 hacia hoy en día, que ya vamos a ver modelos neoliberales y sus manifestaciones dentro de también como los enfoques de las evaluaciones estandarizadas de la acreditación nos hablan para tener mejores profesores dentro del SNI, dentro de ciertas evaluaciones, que también los lleva hacia marcar una desigualdad que va disfrazada hacia una calidad. La arquitectónica del poder desde la violencia lo veo desde tres autores: desde la violencia de Johan, de Foucault y de Bourdieu, desde el concepto de violencia estructural y cultural, desde la violencia del poder, discriminar e institución, y desde la violencia simbólica de Bourdieu, ya que lo vamos a ir viendo cómo se va disfrazando de lo natural y se ejerce mediante el lenguaje y los méritos de la complejidad terciaria que aparecen invisibles a esas dominaciones. Mis categorías de análisis, en este caso, son tres categorías que voy a analizar: las prácticas pedagógicas, las prácticas discursivas y las prácticas evaluativas. En este caso, mis indicadores son los monopolios del saber, los conductos de la clase, la apertura del debate. Dentro de las prácticas discursivas es el lenguaje académico, el reconocimiento de saberes, y dentro de las prácticas evaluativas son aquellos criterios de clasificación, de calificaciones, de méritos y de justificación hasta ciertos resultados que se les da o no a los alumnos. Y para mi investigación estoy haciendo un histórico documental, que es un análisis de las políticas de la SEP, de la NUYES, de los planes de desarrollo y de los reglamentos de la UB, la arquitectura normativa que tienen las escuelas, desde lo hermenéutico, haciendo un análisis de recursos
De las narrativas, viendo los significados que implican las justificaciones del poder, y voy a hacer un trabajo empírico, en este caso un estudio de caso que viene siendo de las universidades, hablando desde las entrevistas semiestructuradas, observación no participante a docentes y estudiantes de las regiones de Jalapa, dentro de las experiencias vividas, para hacer una comprensión estructural y relacional de esta investigación. También mi investigación se basa en un enfoque mixto, crítico e interpretativo, ya que voy a estar trabajando también modelos cuantitativos para poder hacer más fuerte mi investigación. Bueno, eso sería todo de mi investigación. Te quedamos a ver 5 minutos. ¿Quieres agregar algo más a tu presentación? No, así está bien, doctor. Bueno, igual y a la hora de la réplica tendrás más entre tiempo. Bien, sin más, de manera directa, escucharíamos la intervención del doctor. Por favor. Sí, buenos días. ¿Quieres quitarnos para que puedan escucharlo? Si quieres quitar la presentación, así es más ejemplo. Dejar de compartir. Para vernos todos. Bueno, luego la sala podemos mirar a Facebook. Ya está perfecto. Bueno, pues, muchas gracias. Buenos días todavía. Y bueno, me parece interesante esta temática que tú estás ¿Grabas? exponiendo. ¿Sí se escucha? ¿Sí? No, lo que pasa es que tenemos el mal hábito de grabar el audio, independientemente de grabar el video. Listo, doctor. Para que sea más manejable para los alumnos. Muy bien. Ok. Perdona. Entonces, me parece muy interesante, aunque cuando realicé esta lectura, en un principio me pareció algo confuso en cuanto al orden que estás planteando para el desarrollo de tu trabajo de investigación, ¿no? Sobre todo empezando a partir del capítulo primero. Así que estás planteando la problemática, ¿sí? Bueno, te expresas la introducción de lo que vas a hablar, ¿sí? De manera resumida, ¿sí? Y me parece un tanto aislado de la parte que considero que es importante, que tiene que ver con la problemática. Es decir, en la introducción parece que estuviera aislado de todo el trabajo y de repente entras a la problemática y te enfocas sobre todo después en la educación superior en México. Es decir, te vas inmediatamente, ¿sí? Medio manejas la parte del problema, ¿sí? Y de repente parece que se rompe esa explicación, ¿sí? Cuando pones la educación superior en México, la educación superior en el estado de Veracruz. Yo lo que consideraría hacer es quitar estos dos puntos y ponerlos al final, ¿sí? Antes del estado de la cuestión, ¿sí? Para mí, así yo lo considero, ¿sí? Sobre todo porque así vas planteando el hilo conductor desde el problema y después vas a la pregunta de investigación, las preguntas específicas y la hipótesis que es central, considero, porque pareciera que la hipótesis, para empezar, llegar a ella, ¿sí? La primera información o el problema que tú estás exponiendo, me parece que la hipótesis la dejas aislada, ¿sí? Entonces, yo considero que lo que tienes que plantear es el problema para orientarnos hacia la hipótesis, ¿sí? Y en ese sentido, tengo una cierta confusión. Me da la impresión de que la violencia, así como lo estás expresando a lo largo del texto, no debería de existir, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso de los historiadores, ¿no? Aquellos que son marxistas, está la gran frase de Marx, ¿no? La violencia es la partera de los cambios de la historia, ¿no? ¿Sí? Max Weber, inclusive, reconoce que la violencia es algo intrínseco al desarrollo de las instituciones. Por lo tanto, lo que dice que para hablar del Estado, el Estado tiene que tener el monopolio de la violencia, ¿sí? Y en ese proceso de construcción del Estado, las instituciones, se supone, ¿sí? Están de alguna manera, controlan los mecanismos de violencia que hay. Entonces, se da por entendido que la violencia ahí está, ¿sí? En el proceso de construcción de las instituciones, del Estado, y Marx dice de la historia misma, ¿no? Entonces, en ese sentido,
esto me obligó a releer tu título, Análisis de la violencia, bueno, de violencia simbólica que se manifiestan en las prácticas. Pareciera que tu texto está tratando de decir que no debiera existir la violencia, pero en el título afirmas que sí existe. Estás analizando algo que se presenta, ¿sí? Entonces es ahí donde yo veo un primer problema, ¿no? Después, cuando hablas, dice, hay un párrafo donde dice, cuando hablamos de violencia simbólica nos referimos a Bourdieu, ya que él es el resultado fundamental para que podamos comprender los mecanismos invisibles que nos dominan. O sea, Bourdieu es el primero que empieza a explicar la violencia simbólica, ¿sí? En ese sentido, y yo considero, y eso lo vemos a través de todos los teóricos que estás planteando, y yo considero, y creo que inclusive hasta es mi punto de partida de los cursos que doy, no podemos analizar la teoría social desvinculado del autor de la teoría social. ¿Sí? Si nosotros vemos la historia, bueno, o la vida de Bourdieu, entenderemos fácilmente por qué él, ¿sí?, en sus etapas de juventud, entra a la universidad, ¿sí?, empieza a ascender en la vida académica, pero empieza a tener conflictos, sobre todo con su mentor, ¿sí?, pero no se da cuenta todavía de que lo que está atravesando es la violencia simbólica. ¿Y cuándo la atraviesa? ¿Cuándo se da cuenta de ella? Cuando se va a Argelia, ¿sí? Y ya no lo ve de manera individual, sino ve cómo el colonialismo, ¿sí?, le va a permitir visualizar la violencia de un Estado sobre sobre un pueblo. Regresa y se da cuenta que en la vida académica se presentan esos tipos. Y sobre todo cuando entiende que el hecho de que una persona de un pueblo de la provincia francesa llega a la gran capital en una sociedad extremadamente centralizada, ¿sí?, se da cuenta, ¿sí?, de cómo las universidades reproducen como institución la violencia. Mencionas a Foucault, ¿sí?, cuando habla de esa violencia. Lo entenderíamos más fácilmente si entendemos la vida de Foucault con su discurso. ¿A dónde voy? Que todos los autores que están manejando creo que deberían de enfatizar o entrar un poco en su vida para poder tratar, ¿sí?, de explicar su teoría a partir de sus propuestas, ¿sí? Esa idea de la objetividad que tenemos de desprender el conocimiento de quien lo construye, creo que no nos ayuda a encontrar o a explicar gran parte de los argumentos teóricos de estos autores, ¿no? Es algo que lo estuve viendo a lo largo de tu texto y creo que ayudaría más si entendemos a partir de la postura de los autores, pues, manejando sobre todo de Bourdieu, ¿sí? En ese sentido, si reconocemos, como lo has dicho en tu título, que la violencia está intrínseca en la construcción de las instituciones que forman parte del Estado y las universidades de alguna manera son instituciones que forman parte del Estado, ¿sí?, pues a lo mejor primero esto nos permitiría, como de entrada, entender el por qué es necesario explicar y analizar la violencia simbólica en la Universidad Branca. ¿Sí? Porque sí, o sea, es evidente que está ahí, que está presente, ¿no?, en cada uno de los comportamientos. De repente ya quería llegar al trabajo duro del análisis de las conductas, de los fenómenos que se presentan en la universidad. Es decir, por eso me gustó el tema, pero sí quisiera que lo tuvieras un poquito más ordenado para que nos llevara, ¿sí?, a esta explicación, ¿sí?, a partir de la parte empírica de tu trabajo de investigación, ¿sí?, porque nos vas a dar resultados sorprendentes en cuanto que qué tal el grado de naturalización de la violencia simbólica, qué tal la invisibilización de muchos fenómenos que son evidentemente parte de la violencia simbólica, que el hecho de desnudarlos, pues de alguna manera
tu trabajo va a servir para algo más que un título, ¿sí? Sí, en ese sentido. Bueno, y cuando hablas, por ejemplo, de la educación superior en México, ¿sí? Yo creo que lo mencionaste, pues te digo que es parte de ese pequeño desorden que todavía estás teniendo, ¿sí? De repente hablas de la educación superior en México, tiene sus raíces en el periodo colonial, y posteriormente dices, cuando hablas de la educación superior, ya estás metiendo cómo el mundo mesoamericano tenía pues sus instituciones educativas, ¿sí? Eso es lo que habría que homogeneizar y no lo puedes dejar a un lado, el hecho de cómo la conquista provoca la destrucción de las instituciones que estaban ya conformadas, ¿sí? Y entre ellas los colegios mayores, por ejemplo, el Colegio de Santiago Tlatelolco, que es evidente que cuando lo crean una orden religiosa, tienen con fines de educar a las élites indígenas. Después se dan cuenta que para su idea de someter a un pueblo es un error. No pueden preparar a las élites indígenas porque tarde o temprano se le irían encima, ¿sí? A los conquistadores, ¿no? Y en este sentido, por eso crean la Gran Universidad Nacional, que con toda una estructura jerárquica de la que tú estás hablando, ¿sí? Que va a servir para someter, ¿sí? Para controlar la forma en que se construye el conocimiento, ¿no? Esto es importante. La parte esta histórica, siento que la tienes que contextualizar un poco. De repente, por ejemplo, hablas de las grandes reformas liberales, y de repente te metes, por ejemplo, cuando hablas de Valentín Gómez Farías, pareciera que estás junto con Juárez, ¿no? Cuando son dos momentos, y sobre todo por el caso de Valentín Gómez Farías, pues de manera disruptiva, por ejemplo, clausura la universidad, la Real Universidad Pontificia, ¿no? Entonces, prácticamente, de tajo, pues acaba con la universidad, con la educación superior de corte religioso, ¿no? Y en ese sentido, lo que habría que acentuar son esas etapas de rompimiento, ¿no? ¿Sí? Después, bueno, una serie de cosas cuando hablas del porfiriato, cómo se inicia ese gran proyecto de modernización, y hablas de Justo Sierra, aunque creo que ahí habría que hablar de este otro personaje eh, que era estudiante de gusto con Gabino Barrera, que realmente es el que sienta las bases de la educación en México más o menos en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Sí? Esto es importante porque de alguna manera, esto nos permite entender cómo las políticas educativas, ¿sí? Esa etapa que inicia con el proceso de modernización y que se ve interrumpida aparentemente con la Revolución Mexicana y después inicia otro proceso, al final de cuentas forman parte de ese gran proceso en el cual se crea una política educativa tendiente a fortalecer a ciertos grupos sociales, ¿sí? Y aquellos que no se han incorporado a la vida nacional, hacerlos a través de una política que va de la mano la idea del mestizaje con hablar del desarrollo de un pueblo, ¿no? En este caso de México, ¿sí? Y bueno, igual sucede con Veracruz, ¿sí? Y en ese sentido, la parte empírica creo que la tienes bien clarita. Ahí sí, creo que ahí sí no me quiero meter, ¿sí? Veo que estás planteando bien, y aquí lo haces evidente, cómo vas a trabajar, cómo vas a obtener la información. Lo que sí me gustaría ver después, cuando hablas ya de la universidad, de los universitarios, tanto de los docentes como los académicos, más bien no docentes, como los académicos se insertan en estas políticas que va a reproducir poco a poco y más evidentemente conforme avanza a partir de los postulados de un desarrollo meritocrático, ¿sí? Se va a acentuar la violencia, ¿no? ¿Sí? Los primeros que entran, pues tal vez no tienen problemas, es decir, esos académicos que entran en los 60 y 70, cuando todavía hay mucho espacio dentro de la universidad, es como aquellos que llegan a Jalapa en los años 60 y 70, solamente mirar dónde se pueden ubicar y dónde pueden vivir y no hay problema, pero al llegar en esta época va a ser más difícil. En ese sentido, creo que es importante, o va a ser importante el resultado de los trabajos.
¿sí? La cuestión es cómo ligar estos resultados con estas partes que ya has planteado, que vas delimitando en este primero o segundo borrador, vamos a decirlo. Sí. Bueno, este primer borrador. Sí, ok. Agradecer muchísimo, doctor. Bien, escuchamos ahora a la doctora Xochitl Ballesteros, por favor. Primero, pues felicitar a Aimé, reconocer el trabajo que ha ido haciendo en el transcurso de este programa, que ha sido pues constante y un trabajo como muy sostenido. Y primero me voy a permitir como enumerar las virtudes que yo encuentro en ese trabajo y posteriormente pues las áreas en las cuales considero que habría que trabajar más para dar un buen fin a este tesis. En primera, pues creo que la problemática que aborda pues es muy pertinente, pues porque nos ayuda a comprender estas relaciones de poder que se presentan en el ámbito educativo, sobre todo en la educación superior, y me llama mucho la atención esta parte que elige de humanidades porque pues naturalmente digamos que en todas las áreas se presentan, ¿no? Como estas violencias, pero en esta área, ¿no? De humanidades que pues es, digamos, como un perfil mucho más de pensamiento crítico, ¿no? Mucho más contestatario, pues es muy interesante, también va a ser muy interesante saber qué resultados se van a obtener de esta investigación. Em, Me parece que ha tenido un buen trabajo Aimé respecto a lo que ha hecho en términos de la revisión teórica. Em, y bueno, pues yo creo que también habría que decir, bueno, ya lo señalé, que es importante esto en la elección del objeto de estudio y cómo lo ha ido pues delimitando, ¿no? Cómo ha ido caminando en este proceso hasta llegar en este punto que nos presenta. En ese sentido, pues el análisis de estas violencias, ¿no? Que están en la educación superior, pues son muy necesarios, ¿no? Porque abren la puerta para otro tipo de debates, como en el caso pues de la exclusión, de la desigualdad, y por la contraparte, ¿no? Actualmente en la educación superior y bueno, en general en todo el sistema educativo, se privilegia pues ahora esta educación inclusiva, pero pues para poder llevar a cabo eso me parece muy necesario hacer este otro tipo de investigaciones donde pues se señalan, ¿no? Las causas. Ahora, que es no solamente hablar digamos, como de las violencias, ¿no? Sino este trabajo pues recorre diferentes o aborda diferentes ángulos y, logra pues articularlos muy bien, ¿no? O sea, habla, por ejemplo, de la exclusión, de la autoridad pedagógica, currículum, etcétera. Y como ya señaló quien me precede en los comentarios, pues hace una buena búsqueda y utilización de conceptos y teorías, pues de Bourdieu, de Foucault, ¿no? De Fanon, y me parece esto pues muy relevante. Entonces en eso, como ya lo señalaron, pues no me voy a como a detener mucho, ¿no? Respecto de las anotaciones que hice. Bueno, también habría que decir que pues tiene digamos, como en esta revisión, pues sí, hizo un esfuerzo, ¿no? Por hacer una articulación en diferentes perspectivas teóricas, ¿no? En esta búsqueda de tener mucho más referentes conceptuales y pues esto le genera pues un marco interpretativo amplio. Y bueno, pues me parece que dentro de estas fortalezas habría que señalar algunas áreas en las cuales habría que mejorar, ¿no? Aquí habría como dos puntos en los cuales me gustaría destacar. Uno, pues es digamos, como de forma, ¿no? Que es pues que a todos nos sucede, ¿no? Y que no es, digamos que al no ser un trabajo acabado, pues es necesario ponerle un poquito de trabajo, ¿no? Que tiene que ver pues con hacer un buen trabajo de corrección, digamos como de estilo, ¿no? Revisar algunas frases ahí como que se repiten, ¿no? Algunas
digamos, para que el trabajo pueda lucir más y los argumentos que se presentan pues sean mucho más, digamos, como contundentes. Y pues digamos, otro punto en el que sí me gustaría, digamos, que pusieran mucho más énfasis, pues sería en este caso en el caso como de la metodología, ¿no? Porque si bien dice que es un enfoque mixto, ¿no? Y como se señala en el texto que nos envió y así como lo presenta también Aimé, yo creo que habría que trabajar como un poco más como en delimitar, ¿no? Porque si bien dice como de qué carreras, ¿no? Componen el universo, ¿no? De qué programas educativos componen el universo en el cual ella va a trabajar, pues no tampoco hace una delimitación como muy clara, ¿no? También cuando habla, por ejemplo, de la parte esta de la observación, ¿no? Y la parte que se refiere como más cualitativa, me gustaría también que se aclarara si, por ejemplo, va a ser una cuestión que tenga que ver más con una etnografía en el aula, ¿no? Etnografía del contexto educativo, ¿no? O si va a ser como un, un cruce, ¿no? De ambas cosas. Y eso también sería como muy importante, ¿no? Hacerlo. Este, y qué otra cosa. Bueno, también me parece que no se presenta ahí cómo se va a hacer, digamos, como el análisis de la violencia simbólica de una manera como muy clara. O sea, sí se establece ahí, pero no está como muy, digamos, operacionalizada. Y y bueno, pues yo creo que esa es una parte en la cual todavía se encuentra trabajando y pues es una buena oportunidad para ponerle pues mayor precisión, ¿no? En esta área. Em, También pues en esto que ya señalaba el doctor, ¿no? Que tendría que haber como digamos, una reorganización en términos del texto, por ejemplo, entre los antecedentes, ¿no? Para poder distinguir, bueno, qué parte es de la búsqueda de fuentes y qué otra parte también, pues, es digamos, una aportación que hace Aimé, digamos, en el texto, ¿no? Em, qué otros puntos también yo sugeriría poner como mayor énfasis para que este trabajo quede todavía mucho más consistente y que sea un trabajo mucho más redondo, ¿no? En términos como de la pertinencia, en términos también del análisis teórico, ¿no? Digamos, del trabajo que va a realizar empírico. Yo le sugeriría hacer como una mayor, digamos, como una revisión todavía como más crítica, o sea, si bien está ese esfuerzo, está ese análisis, pero a mí me gustaría, por ejemplo, ya después leer cómo va ella hilando, ¿no? Em, todo este esfuerzo que hizo para la construcción, digamos, teórica de su trabajo, irlo como tejiendo con los datos que va a encontrar, ¿no? En el trabajo de campo que haga y pues en la otra parte que también señaló que va a ser un apartado de tipo cualitativo. Es, eh, y bueno, pues esos serían como mis comentarios, ¿no? Muy generales. De todos modos, yo le haré llegar a Aime la versión donde pues, le señalo, ¿no? Las partes donde me gustaría o que podrían ser susceptibles de mejora. Es cuanto, gracias. Le agradecemos muchísimo, doctora Xochitl, doctor Jorge, los comentarios. Escucharíamos al doctor Gonzalo en 10 minutos, por favor. Es decir, ha hablado Jorge y yo me enteré, o sea, que habla violencia simbólica y con el estudio de casos, entonces, como que se han unido. Entonces, ¿qué necesito o qué es necesario? Y te lo digo sinceramente, porque se nota que has leído mucho, se nota que tu cabeza está llena de conceptos complejos, de conocimientos, ¿no es cierto?, que están viajando, pero lo que me falta, y fíjate, te lo digo sinceramente para ayudarte, lo que me falta es la lógica, ¿no? Porque todo trabajo, toda tesis doctoral, independientemente de las páginas que tenga la tesis, viejo, dependiendo de la extensión, la tesis tiene que tener un relato, una narrativa. Fíjate, yo soy historiador. Los historiadores generamos relatos, ¿no? Más allá de esto de la verdad, qué sé yo, bueno, ahí
podemos criticar, incluso si quieres la parte esa que tú dijiste, que los historiadores vemos el pasado para entender, o cómo se dice, para no repetir los errores del presente. Bueno, depende de qué pasado, depende de qué presente. Bueno, ahí podemos tener una discusión de teoría de la historia, ¿no? Pero bueno, antes de meternos en eso, que creo que tiene menos sentido que lo que te digo ahora, es, por ejemplo, en el texto este que mandaste de 50 páginas, que para tercer año, no sé si es poco, no sé, yo para tercer año no sé cuánto ambicionas en términos cuantitativos el trabajo. 50 páginas a lo mejor, no sé, eso lo tienes que hablar con tu directora, ella sabe muchísimo más que yo. Yo considero que es muy poco, ¿sí? Para un tercer año estás en el cuarto, salvo que después ahí te van a arder los dedos, ¿no es cierto?, escribiendo esa tesis maravillosa que sin duda sale, pero quizás, en fin, a mí me preocupa, ¿eh? Yo te he leído, he dicho, a lo mejor está en segundo año, en primer año, estás en tercero, uff. Entonces los tiempos hay que acelerar, ¿no? Yo apretaría el acelerador de forma inmediata. Y no sé si el trabajo de campo, y no sé si estás anotando lo que te estoy diciendo, Aimé, no sé si el trabajo de campo ya lo estás desarrollando, porque todo el tono que utilizas tú, que tienes un tono correcto, y haces inflexiones de la voz, y eso está maravilloso. Lo que te digo yo es el contenido, es decir, me da mucho la sensación como que esto está todavía por hacer, ¿no? Por hacer. Todo por hacer. Entonces, como se dice ahora, me entró ansiedad porque estás en el tercer año, es decir, te tienes que apurar, ¿no? Entonces, por eso te digo, también no me quedó muy claro también cuánto tiempo, porque fíjate, en las tesis doctorales hay que ver mucho también el tema del tiempo, lo que se habla en metodología de la viabilidad, es decir, cuánto tiempo tengo y más o menos el cronograma, ¿no? ¿Tengo tiempo para hacer todo esto? ¿Es viable? Hablé con las facultades, puedo entrar, me puedo meter en la facultad para hacerlo todo, lo tengo todo afinado, es decir, está todo perfectamente organizado. Fíjate, yo cuando hice la tesis, yo me acuerdo que en el primer año tuve que ya hablar, por ejemplo, yo trabajé en institutos, como se dice en nuestro querido México, en la secundaria, ¿no? El bachillerato, ¿no? En la enseñanza secundaria y bachillerato. Hay que hablar con el director, hay que hablar con una serie de individuos, con los profesores, las maestras, ¿no? Los profesores, las profesoras, si están de acuerdo que tú estés allá. A mí muchos me dijeron, oye, Gonzalo, no quiero que estés en el aula. No quiero porque me estás desconcentrando. ¿Te fijas? Que un individuo esté en el aula escuchando, tomando nota, pues a lo mejor no me gusta. Fíjese, algo escuché de la exposición anterior. Creo que hay antropólogos en la sala. Los antropólogos saben perfectamente lo que estoy hablando, ¿no? Es decir, el acceso es muy importante, ¿no? Negociar eso. A veces se negocia incluso, ¿no? El tema del acceso y demás. Bueno, yo no soy antropólogo, pero yo aprendí antropología con antropólogos por mi cuenta, formándome en la tesis doctoral, en fin, ¿no? Yo admiro muchísimo la antropología porque esa parte humana, ¿no? Es muy importante, ¿no? Esa sensibilidad. Entonces, ¿qué quiero de ti, Jaime, para no distraerme yo también? ¿Qué quiero de ti? Necesito el objeto de estudio, porque yo leí tu trabajo y no vi el objeto de estudio. No sé lo que quieres hacer. Fíjate, Jorge intentó unir las partes. Con él me quedó un poco más claro, porque Jorge intentó edificar un objeto de estudio, pero no sé de tus palabras, porque no estoy en tu cabeza. ¿Cuál es el objeto de estudio? Y eso se explica, Jaime, en 3 minutos, en 1 minuto, en 30 segundos. Es algo concreto, específico, algo lógico, es una narrativa, es un relato de lo que vas a hacer o de lo que estás haciendo, ¿sí? Mezcla un poco, ya que estamos hablando de historia, pasado, presente, futuro, ¿no? Es decir, de dónde vas, qué estás haciendo y para dónde va la cosa, ¿no? Entonces, necesito eso, objeto de estudio, porque veo que como que hay muchas cosas, historia... de repente mi cabeza pensó, ay, me quiere hacer un trabajo conceptual porque ha leído mucho Bourdieu, pues ha leído Bourdieu y quiere aplicarlo a un estudio de caso o quiere estudiar el concepto de violencia simbólica en educación en términos de la historia de la educación de la Universidad de México y ha elegido humanidades y yo digo, ¿pero por qué elige humanidades? No me queda claro. ¿Por qué no eligen las escuelas normales, por ejemplo, ¿no? Que tienen incluso más conexión con la sociedad? Tú eres pedagoga, has estudiado educación, sabes mucho mejor que yo todo el tema de la educación, de las escuelas normales, ¿no? Cómo funcionan. Tienen
una deontología muy clara. Estos sujetos, los que se forman en las escuelas normales, saben que van a trabajar el año que viene, que se licencian, ¿no es cierto? Y están en conexión con currículos, con la política, con las sociedades, bueno, en fin. Entonces, no me queda claro sobre la universidad, el tema, ¿no es cierto?, ¿por qué nos cogen normal? Y por qué humanidades, hablas de historia, filosofía, no sé, me falta como ese gran relato, porque hablas de muchas cosas, pero, insisto, objeto de estudio. Quizás, fíjate, ahora a lo mejor nos silencias a todos con tu inteligencia, que sin duda la tienes pues por las nubes, porque estás haciendo una tesis doctoral. Cuando uno está haciendo una tesis doctoral, la mente se te ensancha y la verdad te transformas, aquello es brutal. Yo me acuerdo cuando he ido a otras sesiones de tesis doctorales, la cantidad de información que es capaz un tesista de albergar en ese momento es brutal, ¿no? Por lo tanto, yo sé que la inteligencia, el conocimiento, la erudición la tienes. Lo que pasa es que lo que necesito es como si fuera un Tetrix, que todo se uniera de forma lógica, ¿no? Entonces, no me quiero extender más. A ver si me puedes de alguna forma calmar, porque veo que el tema es pertinente, ¿sí? Veo que los conceptos son correctos, pero no logro ver, ¿no es cierto?, ese relato, ¿sí? Me lo dices, podemos conversar si quieres. Yo tengo un montón de anotaciones en tu texto, te lo voy a pasar. Tengo un montón, pero no he querido hablar de eso, porque ¿para qué? Es decir, la coma que no pusiste, el acento, eso te lo paso yo a ti después, y si quieres escribirme, conversamos, ahí no hay problema. O sea, eso, de verdad, para mí es lo menor. A mí me preocupa más esto, ¿no? El corazón de tu tesis. Gracias, perdón por extenderme demasiado, no sé cuánto hablé. Se agradece, doctor Gonzalo, y seguramente en el documento de su dictamen leeremos con mucho gusto las propuestas que usted hace a la maestra. Bien, escuchamos ahora a la maestra, por favor, en la réplica. Te acerco la grabación. Antes que todo, agradecerles a los 3 lectores que me leyeron, la doctora Julieta. Como decía el doctor Gonzalo, el problema es que, bueno, el primer año del doctorado llevamos tronco común, no llevamos directamente tesis. Entonces, tesis la empezamos a ver, y aunque la empecemos a ver, doctor, sigo llevando materias. Ahorita voy en 7º semestre, llevo 2 materias, 3 materias llevo, entonces no me puedo ir directo a la tesis, es irlo trabajando los dos. Aunado a eso, bueno, se ha intentado. El problema aquí fue que, como el doctor Gonzalo lo dijo, ya íbamos avanzados en una tesis. Cuando fuimos a pedir permiso, me dijeron que se tardó 1 año en darme el permiso. Tuve que desechar esa tesis. Entonces, esta tesis que ustedes están leyendo, el primer borrador, que lo que le decía el doctor Molina, es el primer borrador. Es una tesis que se construyó, un protocolo que se trató de construir desde que entró el semestre, que fue en febrero, hasta ahorita, ¿no? Está realmente... Son ideas, son apenas teóricos que, bueno, ya venía trabajando en mi otro proyecto, es que por eso como que los puedo retomar. Le vamos a dar otra mirada. Iba yo a buscar violencia simbólica a través del instrumento socioeducativo en telesecundarias, esa era mi investigación primaria. Ahorita la volteé, tengo que ver la Universidad Veracruzana. Entonces, todo se está adecuando, pero a la universidad. Algunas cosas me sirven, algunas cosas no me sirven. Entonces, para serles sinceros, mi tesis pasada yo tenía 128 páginas. De esas 128 páginas me quedé con 28, ¿no? Entonces, lo que están leyendo realmente es un inicio que, como dice el doctor Gonzalo, quizás me tengo que acotar muchísimo porque en enero tengo que estar presentando esta tesis, entonces no tengo tiempo para hacer mucho, ¿no? Entonces, realmente sí tenemos mucho trabajo, tenemos muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas que plantearnos mejor. Sobre los permisos de la universidad, doctor, es más factible. El doctor Molina, bueno, es director de historia. La directora de sociología también nos llevamos con ella. El doctor de antropología ya lo fui a ver. Y la de pedagogía, yo doy clases en pedagogía, entonces me dieron permiso. Entonces es más factible entrar a las universidades que a las secundarias. En este caso sí me voy a poner, me sirven muchísimo sus observaciones porque es el primer momento y es el primer trabajo, y de ahí voy a partir para seguir avanzando. Voy a tomar muy en cuenta lo que me están diciendo todos, y sobre todo voy a trabajar y me voy a apurar
para que de aquí a que nos volvamos a ver en otro coloquio o en un comité tutorial, vean avances, vean más dominio, vean más centrado el tema y pues podamos ir avanzando y que este trabajo se concluya satisfactoriamente. Gracias. Te agradecemos. Vamos a... No, déjalo abierto, porque escucharíamos a la directora. ¿Puedo? ¿Ya? Por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primeramente, pues agradecer el tiempo que dedicaron los lectores, la lectora, muchas gracias. Necesitamos efectivamente concentrarnos un poco más y esto que presenta Aimé, de momento, platicando ella y yo lo vimos como ejes muy amplios, creo que ustedes lo notaron, nos parecieron todos importantes y lo construyó Aimé como 3 ejes de análisis para visibilizar la violencia simbólica y trasladar todo al área de humanidades. Primero porque nos parecía muy pertinente que ahí era el campo más idóneo, pensando precisamente en lo que decía la doctora Xochitl, que todo el mundo está más familiarizado con este tipo de conceptos, pero habría que comprobarlo, ¿no? Y de ahí que nos incorporáramos al área de humanidades. Y la otra posibilidad que estamos discutiendo es tratar de que estos ejes que son muy amplios, eso lo habíamos platicado, pues dejarlos en algo más breve y concentrarnos. Aimé ya tiene algunas incursiones en las aulas, ya tiene algunas entrevistas, solo que no se incluyó en el trabajo porque tenía que armar este primer contexto teórico metodológico y adecuarlo. Y se quedaron algunas cosas en el tintero que tendremos que organizar con base en lo que nos están diciendo, que es organizarnos, ¿no? Pero creo que sí se logra retomando esta parte que ya tiene de campo, que es breve, por supuesto, pero que sí puede ayudarnos a retomarlo. Y nos gustaría mucho, pues, retomar la parte de sus comentarios, ¿no? Que eso nos daría mucha luz para retomar en este asunto de la reorganización del trabajo, pues retomar sus comentarios. Y sí estamos pensando en disminuir los ejes, eso es algo que ya habíamos platicado, nos parecen muy amplios, y entonces eso hace que se vea disperso, porque son varias cosas, tan solo pensar en la parte de la reglamentación de la universidad en un contexto nacional y local, pues se vuelve un mundo, ¿no? Entonces sí estamos pensando en quedarnos con la parte de la interacción, de la práctica, ¿sí? De la experiencia tanto de los docentes como de los estudiantes, porque creemos que ahí vamos a rescatar esta parte estructural vista de manera micro. Pero eso es algo que todavía estamos en el proceso de trabajarlo. Y pues mantenernos con estos teóricos no más. Creo que a veces retomar tanta teoría nos aleja mucho del análisis que se requiere. Entonces estamos pensando parar ahí y empezar a interpretar. Y algo que sí platicábamos, y creo que ahí coincidimos con el doctor Gonzalo, es relatar. Ya nos había hecho un poco el comentario la vez pasada, cuando reformulamos todo el doctor Jorge. Bueno, empiecen por relatar, por narrar. Comenten esa parte del por qué el cambio, que ya no lo hicimos también, ¿no? Que es parte de la investigación, decir por qué tuvimos que dar un giro, que no depende tanto de Aimé, sino más bien de la parte estructural de las instituciones. Entonces estaríamos en ese proceso y bueno, agradecemos mucho sus comentarios. En breve, pues sí mandarles estas observaciones ya incorporadas al trabajo de Aimé, ¿no? Sería lo que comentaría. Muchas gracias. Bien, agradecemos muchísimo la intervención, los comentarios y la presentación, sobre todo de la maestra Aimé. Los colegas, ofrecemos un aplauso. Ya Tomás estaba